Un saludo cordial, queridos estudiantes. A continuación veremos el tema de las funciones químicas inorgánicas y empezaremos a ver una de ellas, que son los óxidos. Bienvenidos a este video entonces. Recordando un poco, las funciones químicas son el conjunto de propiedades comunes que caracterizan a las sustancias, permitiendo diferenciarlas de las demás. Estas sustancias presentan un comportamiento propio. Para entender el tema de la formación de funciones químicas, es súper importante que tengamos nuestra tabla periódica, que entendamos los conceptos de número de valencia, estado de oxidación y que diferenciemos cuáles son los elementos metales y no metales, que lo venimos trabajando desde la guía anterior y el video anterior a este. Las principales funciones químicas inorgánicas, ¿cuáles son? Los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. Son como familias de compuestos químicos que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. En este video y en la primera guía estaremos trabajando inicialmente los óxidos. Para entender entonces este grupo de funciones químicas, primero vamos a recordar qué es la valencia. Son los electrones que cualquier átomo pone en juego en un enlace químico y son esos electrones que se ganan, se pierden o se comparten. Recordemos que en el video anterior y en la guía anterior estuvimos viendo un poco el tema del enlace químico. Y en los enlaces químicos se unen dos o más elementos para formar compuestos químicos. Y en esa unión, esos enlaces químicos, lo que ocurre es que comparten los electrones del último nivel del átomo. Esos electrones que comparten del último nivel a esos electrones, esa cantidad de electrones que están compartiendo, se les llama valencia. Y ¿qué es el número de estado de oxidación? Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Este número puede ser positivo si el átomo tiende a perder electrones. O ese número también puede ser negativo cuando el átomo tiende a ganar electrones. Casi siempre los números de oxidación positivos los vamos a encontrar en los elementos metales y los números de oxidación negativos los vamos a encontrar en los no metales. ¿Qué son los óxidos? Este es el primer grupo que vamos a empezar a estudiar. Los óxidos son compuestos binarios conformados por un elemento que puede ser metal o no metal. Y estos elementos se unen al oxígeno. La palabra óxido pues se deriva de la palabra oxígeno. Entonces cuando estos elementos están en contacto con el oxígeno se forma un óxido. Según si es metal o no metal se va a clasificar los óxidos y lo vamos a ver más adelante. La fórmula general entonces sería elemento más oxígeno igual a óxido. Esta flechita en química simboliza también al igual o a lo que se obtiene al final de una reacción. ¿Listo? Los dos tipos de óxidos son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos van a ser los compuestos formados por metal y oxígeno. Y los óxidos ácidos van a ser los compuestos formados por no metal más oxígeno. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se forman estos elementos, estos compuestos químicos. Vamos a seguir siempre la fórmula o la reacción general de metal más oxígeno igual a óxido básico. ¿Listo? Tomamos un elemento metal con su número de oxidación y lo unimos al oxígeno con su número de oxidación. ¿Listo? El oxígeno siempre tiene número de oxidación -2. Y hay elementos que tienen solo un número de oxidación, pero hay otros que tienen
2, 3, 4 o más números de oxidación. Entonces, depende de cada elemento. ¿Cómo sé los números de oxidación? La forma más sencilla es que los ubiquemos en nuestra tabla periódica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. El litio tiene número de oxidación más 1, ¿cierto? Más el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Igual. En el igual, entonces, después de nuestra flechita, que significa igual o se obtiene, lo que obtenemos es un óxido. ¿Cómo escribimos ese óxido que se obtiene? Unimos los dos elementos, intercambiamos los números de oxidación y los escribimos abajo como subíndices sin ponerle la carga o el símbolo positivo o negativo. No lo colocamos aquí ya en el resultado porque ya se formó nuestro óxido. Entonces tenemos el litio quedaría con el número de oxidación 2 del oxígeno y el oxígeno queda con el 1 del litio. Se intercambian sus números. El litio le regala su número y el oxígeno queda con el número de oxidación del litio. ¿Listo? Y los escribimos aquí abajo. El 1 normalmente no se escribe aquí en los resultados. Solo lo escribimos aquí en el proceso de formación, pero en el resultado no. ¿Listo? Otro ejemplo, miremos el aluminio. Aluminio 3 más 3 más el oxígeno menos 2 se obtiene en el resultado, unimos los elementos, intercambiamos los números. Entonces, el aluminio queda con el 2 del oxígeno y el oxígeno queda con el 3 del aluminio. ¿Listo? Entonces, él le pasó su número de oxidación a él y él le pasó su número de oxidación a él. Lo intercambiamos y los escribimos en la parte de abajo como subíndices, así pequeñitos. En los óxidos ácidos ocurre lo mismo, solo que vamos a unir un elemento no metal, el no metal más oxígeno igual a óxido ácido. Entonces tomamos el elemento no metal con sus números de oxígeno. En este caso vamos a ver el ejemplo del cloro. El cloro tiene 4 números de oxidación que es más 1, más 3, más 5, más 7. Lo pueden observar en sus tablas periódicas. Pueden ubicar al cloro y van a buscar sus números de oxidación, son estos. En la tabla periódica es fácil de ubicar los números de oxidación porque los vamos a encontrar con signo más o signo menos. Son los únicos numeritos que vamos a ver que tienen estos signos. ¿Listo? Y el oxígeno es número de oxidación menos 2, siempre. Hacemos el mismo procedimiento. Cloro. En este caso, con el cloro vamos a formar con cada numerito un óxido diferente. ¿Listo? Con cada uno hacemos el mismo proceso. Entonces, cloro más 1 más oxígeno menos 2 igual, uno los dos elementos, intercambio los números y los escribo aquí abajo. Entonces, cloro queda con el 2 del oxígeno y oxígeno con el 1 del cloro. El 1, como les indicaba, no es necesario escribirlo acá en el resultado, no lo escribimos, ¿listo? Cuando no tiene número ya sabemos que es 1. Sigo con el otro número de oxidación que es más 3. Entonces, cloro más 3 más O menos 2 igual a 1 los elementos, escribo aquí abajito sus números de oxidación intercambiados. Cloro 2, oxígeno 3. Y hago el mismo proceso con los demás elementos. ¿Listo? En la guía pudimos encontrar el enlace de este video que también nos explica un poco el tema de los óxidos. En la descripción del video les voy a poner el enlace también y en la guía también están los enlaces de estos videos. Por temas de tiempo no lo voy a presentar en este video para hacer más ágiles la explicación. Muy bien, aquí tenemos la tabla periódica. En nuestras tablas periódicas siempre vamos a encontrar aquí arriba un cuadrito explicativo que nos indica
qué son los numeritos y letras que están dentro de cada cuadrito de los elementos químicos. Recordemos que todos estos son los elementos químicos y en cada cuadrito encontramos la información de ellos. Estas letras grandes, recuerden que son los símbolos. En este ejemplo tenemos el carbón, símbolo C, y encontramos aquí otros datos del número atómico, la masa atómica, pero esos no nos interesan en este momento. Solo vamos a ubicar los números de oxidación, de estado de oxidación. Entonces en nuestras tablas vamos a buscar ese dato de estado de oxidación. Algunas tablas de pronto no tienen el estado de oxidación, pero sí tienen algo que se llama número de valencia o dice solo valencia. Entonces, esos también nos pueden servir, pero el ideal es que encontremos una tabla periódica que contenga estados de oxidación, este dato. ¿Listo? En esta tabla que les muestro se ubica en esta parte, pero ustedes pueden mirar en su tabla periódica dónde se encuentran ubicados. ¿Listo? Y ahí ustedes ya pueden buscar cada uno qué número de oxidación tiene. El hierro tiene +2 y +3, por ejemplo. El calcio tiene +2. El sodio, que es este, tiene +1. Y así ustedes los van ubicando. Les voy a compartir también en este momento la guía explicativa de esta semana. Esta es la actividad que aparece en la guía de esta semana. Vamos a explicarla. El primer punto dice, define qué es una función química. Lo acabamos de explicar y en la guía también, antes de la actividad, aparece toda la información y la explicación sobre qué son funciones químicas, qué son óxidos, los tipos de óxidos, todo lo que acabamos de explicar lo encuentran en esa guía. El segundo punto nos dice completar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Completar cada uno en estos espacios las palabras que corresponden, los conceptos de acuerdo a lo que acabamos de explicar y a lo que en la guía nos podemos observar. El tercer punto, ¿cuáles son las principales diferencias entre óxido básico y óxido ácido? Lo acabamos de explicar, ¿cierto? Los óxidos básicos se encuentran formados por un elemento metal más el oxígeno. En cambio, los óxidos ácidos son elementos no metales que se unen con el oxígeno. El cuarto punto, busca en la tabla periódica los siguientes elementos químicos y hay que llenar este cuadrito. Entonces buscan en la tabla periódica el símbolo del sodio, del aluminio, de cada uno lo escribimos acá. Los números de oxidación, recuerden que hay algunos elementos que solo tienen un número de oxidación, hay otros que tienen más. ¿Cómo sé cuáles son? Pues los busco en la tabla periódica, ¿listo? Ahí los van a encontrar. Y acá al frente vamos a indicar si es metal o no metal, ¿listo? Según la explicación que ya hemos visto de la tabla periódica, aunque ahorita les vuelvo a recordar. Y el quinto punto me dice, escoge 5 elementos del punto anterior y forma óxidos con cada uno. Entonces voy a escoger 5 elementos de los 7 que están acá, escojo 5 y voy a hacer todo el proceso de formar óxido con la formulita o la reacción que acabamos de ver en los ejemplos, que dice metal más oxígeno igual a óxido. ¿Listo? Entonces ahí cogemos el elemento con su número de oxidación más oxígeno con su número de oxidación -2 igual, y unimos los elementos, intercambiamos sus números de oxidación igual que en el ejemplo que ahorita hicimos. ¿Listo? Y en el sexto punto siempre colocamos unos videos que recomendamos para que ustedes, si quieren, ingresen a esos videos y profundicen un poquito más el tema de la guía. ¿Listo? Entonces, igual en la descripción de este video les voy a colocar nuevamente el link por si los quieren ver para complementar este tema. ¿Listo? Entonces, todos estos son elementos metales, todos estos son elementos no metales. ¿Listo? De la escalera rosadita hacia arriba son los no metales. Antes de finalizar, si les ha sido útil este video, si les ha gustado, los invito a que me apoyen dándole manito arriba o like al video y suscribiéndote a mi canal.
Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Que tengan un excelente